Voy a empezar. Muy buenas noches con todos. Los saluda Carlos Vale, en nombre de Lipidet. Es un gusto retomar los jueves contables en este año. Tenemos el gusto de contar con la participación de Jesús Capcha, que nos va a tratar un tema que ya está tomando más repercusión en nuestro medio, como es el caso de la implementación de NIC SP, ¿no? Y lo combina con el tema de APPs, que lo hace más interesante aún. Jesús es CEO y fundador de Contracom, una consultora latinoamericana en estándares internacionales de información financiera. Además, ha sido certificado por el CPFA de Inglaterra. También es contador y valorizador experto autorizado por AECA. Ha tenido responsabilidades en IFAC, entre otros temas de su larga carrera. Jesús, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Carlos. Nada, encantado para conversar estos temas, como dices, que cada vez van tomando más cuerpo en el debate profesional y de la gestión de las finanzas públicas. Bueno, Todo tuyo. perfecto. Bueno, de todo igual saludar a los presentes. De hecho, hace pocos años hablar de sector público podría sonarnos algo muy lejano a quienes estamos, digamos, en el tema de los estándares financieros del sector privado, las llamadas NIF. Sin embargo, las NIC-SP como marco normativo del sector público, un marco internacional, cada vez fueron evolucionando digamos, a convertirse en un estándar contable desde una perspectiva financiera muy similar a las NIF. Y no solo eso, las últimas versiones de las NIC-SP, desde la versión 2023 en adelante, prácticamente se han acercado a nivel de distintas partidas, como nosotros los llamamos, ¿no? A la última generación de NIF que vienen predominando en el sector privado, llámese la NIF 15, en el lado de ingresos, la NIF 9, instrumentos financieros, o la NIF 16 de arrendamientos financieros. Y entonces vemos que hoy la NIC-SP en realidad es un marco de información contable internacional muy similar a las NIF. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con este marco internacional? Bueno, los gobiernos, a través de sus compromisos con, digamos, los entes financieros mundiales que proveen recursos financieros, el Banco Mundial, el FMI, cada vez más se fueron comprometiendo en implementar estos estándares en sus países. Y digamos que en diversos espacios de tiempo fueron desarrollando procesos de implementación de NIC-SP. De hecho, digamos que uno de los países que desarrolló un proceso, digamos que exitoso, que podríamos hacer referencia en América Latina es Costa Rica. El año 2012-2013 implementaron las NIC-SP con las versiones de ese entonces. Por ejemplo, en esa época todavía no había la NIC-SP 33, que es el símil de la NIF 1, que como sabemos en el sector privado ayudó a su implementación exitosa. Pero aún a pesar con esas limitaciones normativas, Costa Rica llevó a cabo un proceso de implementación muy serio y realizó, digamos, una declaración de cumplimiento a su culminación. Hoy Costa Rica está desarrollando la actualización de su proceso de implementación a las NIF, perdón, a las NIC-SP versión 2024, es decir, a la última generación de estándares para el sector público. Otro país que podemos referenciar en un modelo de implementación directo, es decir, que no implica una adaptación, sino una aplicación directa, ha sido Chile. Chile empezó más o menos hace 5 a 7 años con un proceso también serio de diagnóstico, adecuación normativa y un proceso de implementación directo, es decir, en forma plena, pero no para todos los entes, sino de manera gradual fue incorporando el gobierno central, los llamados gobiernos subnacionales, como ocurre en nuestro país con los gobiernos regionales, y los gobiernos locales están justamente empezando en la última etapa. ¿Qué es lo que ha pasado en Perú? Y eso es un poco lo que nos lleva ya al tema que, digamos, muy gentilmente me han invitado a hablar. Agradezco precisamente esa oportunidad. Y que vamos a ver que estos estándares, si bien pertenecen al sector público, de alguna manera van a tener impactos en el sector privado. No solamente en el caso concreto de un público-privado que vamos a ver hoy, sino aquellas transacciones que de alguna manera desarrollan ciertos privados con el Estado, ¿no? Y viceversa. Entonces, en las APPs digamos que una de las más importantes, así significativas, pero no es la única. Entonces,
Perú llevó adelante este proceso en dos etapas. Primero, digamos, el primer antecedente fue con el ex contador de la Nación, Óscar Pajuelo, quien llevó adelante un conjunto de directivas, pero cuyo modelo de adopción también fue un modelo indirecto. Es decir, no fue un modelo de aplicación plena, sino que fue desarrollando un conjunto de directivas que, digamos, que buscaban facilitar la aplicación de las NIC-SP desde el año 2012, 13, 14 en adelante. Y con ese proceso, en el año 2014, llevó adelante la consolidación de la cuenta general y realizó una declaración de cumplimiento de las NIC-SP en ese entonces, que de hecho daba idea de que se había implementado estos estándares en el Perú. Sin embargo, cuando, digamos, fue sujeto a un proceso de auditoría financiera por parte de la Contraloría General, que, digamos, por constitución es el ente encargado de verificar y dar aseguramiento a la información financiera a nivel consolidado del sector público, la Contraloría se abstuvo en ese momento. Por una razón, es que una parte de esos procesos de implementación llevados a cabo en ese entonces, que implicaba la evaluación de activos, ¿no? Como sabemos, en la implementación de NIF, uno de los ajustes más importantes en el sector privado fue el costo atribuido, es decir, el valor razonable de los activos. Bueno, un proceso similar ocurría en el sector público, pero por emisión de esas directivas que, como repito, entiendo que la intención era simplificar los alcances de la norma internacional, estableció ciertos métodos y procedimientos de medición que fueron observados por Contraloría por considerar que no se adecuaban a los requerimientos de NIC-SP y más se orientaban a un modelo de mercado, a un valor razonable en el sector público. Y entonces, ese proceso, digamos, acabó con esa observación de la cuenta general y luego ya, digamos, lo más reciente, a cargo ya del actual contador general, Oscar Núñez, llevó a cabo un nuevo proceso de diagnóstico, contó con el apoyo del Banco Mundial, de la cooperación suiza, tuvimos ocasión también de participar en ese proceso normativo como firma y ya está desarrollando un proceso de implementación en entidades públicas del Perú. Pero ese proceso, y ahora lo vamos a ver, tiene una particularidad. Es un proceso de aplicación plena en forma directa. Me explico. Ah, como lo habían hecho en su momento Costa Rica, en el Perú lo que se busca es que las entidades apliquen los estándares de contabilidad del sector público de manera directa, ¿no? Es decir, las NIC-SP emitidas internacionalmente, solo que hace una, digamos, una especificación los de la versión 2022. Observen ese detalle y como les comentaba, ¿no? Dentro del conjunto de estándares que se han venido emitiendo, actualizando en el sector público, al igual que las NIF que van actualizándose, hay actualizaciones de las NIF o nuevas NIF emitidas, ¿no? La versión 2022, que digamos es el marco normativo del proceso de implementación de NIC-SP en el Perú, abarca hasta la NIC-SP 43, que es la norma sobre arrendamiento financiero. Pero las nuevas NIC-SP, a partir de esta NIC-SP 43, la 44 y las de adelante, justamente son las que más se aproximan al modelo normativo de las NIF. Llámese la NIC-SP 45, que reemplaza a la de propiedad, planta, equipo antigua, y que habla pues de elementos tipo componentización, unidades de cuenta, obsolescencia, etcétera. O la NIC-SP 48, 47, que habla de la medición de ingresos, ¿no? Más o menos muy similar al modelo Los Cinco Pasos de la NIF 15. Pero claro, en el sector público hay más transacciones de ingresos, incluso sin contraprestación. O la NIC SP 46, que habla del valor actual. Y esa NIC SP, que tiene mucha relación con el marco conceptual, pero no del 22 o 24, sino una que viene del 2018, es una de las que ha afinado el concepto de valor razonable que tradicionalmente había sido copiada de las NIF a las NIC-SP y que justamente generaban confusiones respecto a la forma como debían ser medidos los activos y pasivos en el sector público. ¿Por qué? Porque en el sector privado, como sabemos, el concepto de valor razonable habla de una transacción en el mercado, ¿no? Transacción libre y que expresa, digamos, a las partes que intervienen en la misma. Pero ese tipo de medición, ya en la evolución de las NIC-SP,
se entendió que no podía ser aplicable en el sector público, por varias razones, porque el sector público no construía o adquiría activos para luego venderlos, o que eran activos tan especializados en los cuales no había un mercado activo, entre otras razones. Por eso que las NIC-SP, primero en el marco conceptual del 2018, luego en las NIC-SP de la versión 2023 para adelante, ya definieron que el valor razonable en realidad no es la medición típica en el sector público a nivel de activos y pasivos, sino el valor operativo actual. Vamos a hablar de eso. ¿Por qué les hago toda esta, digamos, introducción un poco compleja y evolutiva de las NIC-SP? Porque precisamente eso es lo que va a marcar un poco el fondo de esta disertación, el tratamiento de los activos y pasivos de concesión, ¿de acuerdo? Y que luego tienen que ser medidos. Entonces, lo que está pasando es justamente que en el Perú, a raíz de este marco que ha adoptado la Dirección General de Contabilidad, de implementar las NIC-SP bajo un método directo y en forma plena, pero con ese acápite que corresponde a la versión 2022, es que, digamos, está generando alguna duda si en ese alcance, al momento de medir activos y pasivos, se va a aplicar o no ese concepto de valor operativo actual, ¿de acuerdo? Quienes manejamos la NIF 13, yo sé que hay muchos especialistas aquí, la NIF 13 en el sector privado, recuerden que es el valor razonable. Entonces, el valor razonable tiene tres métodos de medición o tres enfoques. El enfoque de ingresos, como sabemos, es un método más ligado al flujo, a flujos descontados de caja. El enfoque de costo, que muchos le llamamos costo de reposición corriente, y el enfoque de mercado. El valor actual operativo o valor operativo actual que habla el modelo de medición, digamos, recientemente emitido para el sector público, es muy parecido al costo de reposición corriente, al enfoque de costo de la NIF 3, y que hace más sentido que podría ser aplicado en el sector público porque nuevamente los activos no se adquieren para construirlo, son activos, perdón, para venderlo o enajenarlo, son activos muy especializados, no hay un mercado activo, etcétera. Entonces, toda esa discrepancia, digamos, está actualmente vigente en este periodo de transición. Sin embargo, ya corresponde a quienes, digamos, se involucran en la preparación de la información, en el desarrollo de políticas contables, cómo dilucidar esos aspectos desde un punto de vista de elaboración de juicios, elaboración de políticas contables, ¿ok? Entonces, en ese marco normativo, implementación del IQCP en forma plena y de manera directa, quiere decir a todo tipo de entidades del sector público peruano, gobierno central, gobierno subnacional, llámese regiones y municipios, se tiene que aplicar la versión 2022. ¿De acuerdo? Muy bien. En ese contexto, las entidades concedentes, ¿no? Que son ciertas entidades públicas que son autorizadas por ley para celebrar contratos de concesión, ¿no? Desarrollan este tipo de hechos económicos llamados contratos de concesión, que de hecho tienen una connotación jurídica, porque son contratos, pero detrás de ellos hay un hecho económico, que es lo que busca interpretar, en este caso, la NIC CP 32, que es la norma específica de los contratos de asociación público-privada, pero bajo los alcances de esta NIC-SP, porque no todos los contratos que puedan denominarse asociación público-privada o puedan denominarse concesión u otro tipo, necesariamente están en el alcance de la NIC-SP 32. Vamos a ver, y por eso siempre se habla de la sustancia o del fondo, el hecho económico, para entender si estamos ante un contrato de ese tipo sujeto a los alcances de la NIC-SP 32. Bueno, entonces, ese marco normativo de NIC-SP 2022, que es un marco, si bien vigente, ¿no? Pero que no incluye las últimas NIC-SP, como les decía, lo cual no lo invalida, porque finalmente es una decisión del regulador, con qué versión de NIC-SP entra, ¿no? Con ese marco estamos llevando a cabo el proceso de implementación en el Perú, ¿ok? Este proceso implica un periodo largo. Si ustedes se dan cuenta, al 1 de enero de 2024, ¿no? Las entidades tenían que elaborar su estado de situación financiera de apertura. Observen que a diferencia de las NIF, que la aplicación, la implementación de NIF por primera vez era un proceso retroactivo, porque había que asegurar dos periodos comparativos desde la fecha en que se hacía la declaración de cumplimiento. En el caso de las NIC-SP es un periodo prospectivo, es decir, empieza el 1 de enero del 24, ¿no?
31 de diciembre 24, 31 de diciembre 25 y acaba el 31 de diciembre 26. Si bien, como ven, está asegurándose más de dos periodos comparativos, pero digamos, la NIC SP 33, que es la que, digamos, ha dado forma a todo este proceso de implementación en el Perú, permite esos años de transición, ¿de acuerdo? O sea, para facilitar que las entidades públicas vayan cumpliendo los requisitos que exigen las NIC SP, o en especial lo que pide la NIC SP 33, porque la NIC SP 33, al igual que la NIF 1, también permite exenciones y excepciones que facilitan la aplicación de esta primera vez de estos estándares. Entonces, en ese contexto, da 3 años para desarrollar un conjunto de actividades tendientes a cumplir esos requerimientos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué etapa nos encontramos actualmente en el Perú? Bueno, ya terminó el primer año, es decir, el inicio de transición era el 1 de enero del 2024, había que hacer un estado de situación financiero de apertura. Previamente las entidades hicieron digamos, una evaluación y desarrollaron un programa de transición, y ese programa de transición obligaba que se inicia el 1 de enero 24, es decir, con saldos del 31 de diciembre 23, los ajustes por primera vez. Pero lo que ocurre en NIC-SP es que esos ajustes uno no lo tiene que hacer necesariamente al 1 de enero 24, sino la NIC-SP te da esa exención y dice, puedes ajustarlo durante el primer, segundo o tercer año de transición. Y eso es lo que está ocurriendo en el país. El primer año, en realidad, han habido muy pocos ajustes en las entidades públicas, porque como entenderán, un proceso de implementación de estos estándares implica no solo tener información, ¿no? Tener claro los métodos, tanto los juicios para reconocimiento, medición, entre otras cosas. Y todo ese proceso ha conllevado que al 31 de diciembre 24 muy pocas entidades hayan implementado efectivamente transacciones significativas en su proceso de adopción. Ya en el 2025 ya las entidades están desarrollando acciones para llevar adelante los ajustes del periodo, en el periodo de transición. ¿De acuerdo? Muy bien. Para cerrar esta línea de tiempo, en este periodo de transición hay dos problemáticas. Una es que esos ajustes que van a hacerse por adopción por primera vez, ¿no es cierto? De saldos al 1 de enero 24 o las que se acumulen al momento de aplicar los ajustes por primera vez, ¿no? Esas se aplican las llamadas exenciones o aquellas facilidades que da la NIC CP 33 y que en el Perú ha traducido en un manual de ajustes, una directiva 04 del 2024, que más o menos explica qué exenciones deben cumplir las entidades públicas para implementar la NIC CP. Una de las exenciones tiene que ver con los contratos de concesión. Entonces, en ese aspecto, las entidades pueden ajustar el tratamiento que estaban realizando las concesiones durante esos 3 años, en el 2024, en el 2025, 2026, dependiendo de que cuando cubran las necesidades de información, definir metodologías, etcétera. Y eso es lo que está pasando en el país. Las entidades concedentes, que son las entidades que han celebrado contratos bajo los alcances de esta NIC CP 32, están llevando a cabo una serie de actividades, identificando los contratos, obteniendo información, algunas verificando la existencia de activos, pasivos, y recién van a realizar los procesos de ajuste. ¿De acuerdo? Esa es la primera problemática en estos 3 años de transición. ¿Cuál es la segunda problemática? Es que una vez que una entidad realice la aplicación de esa exención, esa facilidad para implementar por primera vez los requerimientos de la NIC-SP en esos 3 años, pero una vez que lo haya hecho, al siguiente día no puede hacer nuevamente una aplicación de la exención, porque ya habría cumplido la aplicación por primera vez. Al siguiente día tiene que aplicar las políticas contables bajo NIC-SP. ¿De acuerdo? Para ello ya no aplica exenciones. Para ello ya las entidades públicas tienen que elaborar sus políticas contables tal como se ha hecho en el sector privado, porque si bien las NIC-SP, al igual que las NIF, son conceptos, ¿no? Son un marco normativo, pero no constituyen reglas, ¿no? Y en ese sentido, en esa segunda parte de este proceso, durante los 3 años de transición, ya las entidades públicas tienen que ponerse a desarrollar políticas contables. Entonces, en resumen,
entre el 2024 y 2026, las entidades públicas van a aplicar exenciones para ajustar por primera vez transacciones bajo la NIGCP y luego de eso aplicar políticas contables desde el momento que ellos hubieran hecho ese ajuste por primera vez en adelante. ¿De acuerdo? Se entiende que todo ese proceso acaba el 31 de diciembre de 26. O sea, más allá del 31 de diciembre de 26, las entidades no pueden decir que van a aplicar exenciones, ¿no? Primero de enero de 27, igual políticas contables bajo NIGCP. ¿De acuerdo? Ese es más o menos actualmente el panorama contable. ¿Cuáles son los retos de adopción que se ven al momento, ¿no? Justamente es identificar esas exenciones, ¿no? Porque son, bueno, cuando uno lee la NIF 1, en general, incluso tiene una guía particular para cierto tipo de transacciones, ¿no? Digamos que el sector público es un número muy grande, ¿no? Se ha establecido como un formato de algo de 60 exenciones y a veces es complejo para las entidades saber qué exención se aplica en determinado momento o al reconocimiento o al momento de medir o de revelar, etcétera. Entonces, como que ahí ha habido un proceso, hay un proceso complejo. Segundo, el otro proceso es que las entidades no han considerado de que la NIC-SP no exige que se apliquen todos los requerimientos a partidas no materiales. Es decir, no han hecho un análisis de materialidad y por tanto están analizando si deben, por ejemplo, evaluar un escritorio o una máquina que no tiene, digamos, valor significativo o material cuando, digamos, que la aplicación de exenciones, ¿no? Y los requisitos de NIC-SP no se obligan a partidas no materiales. Esa es otra, digamos, problemática que están pasando las empresas, ¿no? O perdón, las entidades públicas. El otro tema es ya la determinación de los ajustes, ¿no? Que puede ir al 1 de enero del 24, como les digo, que tenía que hacerse el estado de situación financiera de apertura, o al 31 de diciembre del año 2024, como muchas entidades han realizado. Lo mismo va a ocurrir en el 2025. Si no han hecho ningún ajuste en ese primer periodo de año de transición, al 2025 lo podrán hacer contra resultados acumulados al inicio del periodo en que realicen la aplicación de esa exención. 1 de enero 25 o cuando sería el 1 de enero 26 por el periodo siguiente. Otra problemática es el manejo de la data. En el sector público hay un problema de que la contabilidad anterior se basaba mucho digamos, en los sistemas administrativos. O sea, predominaba, por ejemplo, el devengado presupuestal o predominaba los requisitos administrativos del área de abastecimiento para el control patrimonial de activos, ¿no? O las directivas de tesorería al momento de que uno reconozca un ingreso, entre otras cosas. Entonces, y normalmente el momento del devengo contable, que como sabemos la NIC-SP buscan un devengo contable, es muy difícil de encontrar en la data actual. Otro de los problemas es cómo medir el costo atribuido, en qué momento, para qué partidas, partiendo de entender cuál es el método de medición del costo atribuido. Porque en las NIC-SP tradicionales, todavía la NIC-SP 17 habla del valor razonable, pero ya las modificaciones del 2022 en adelante, como les digo, ya clarifica que la denominación real es valor operativo actual y el valor de mercado es solo una forma de medición para el sector público, sujeto a que haya un mercado activo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, por ahí esa es la otra problemática. La otra problemática es la emisión misma de los estados financieros. Eso tiene que ver un poco con la plataforma, ¿no? Las entidades públicas dependen mucho del CIAF, entonces, muchas transacciones están amarradas al CIAF mediante módulos transaccionales y en general las NIC-SP, como saben, cuando pasó con las NIF, obliga a reconocer activos y pasivos que antes no eran reconocidos, ¿no? O dar de baja activos y pasivos que antes sí eran reconocidos bajo el marco contable anterior. Pero eso no, muchas veces el CIAF no los está permitiendo. Entonces, como que hay un entrampamiento que están resolviendo las entidades vía asientos manuales, ¿no? Entonces, una problemática. Y el tema de revelaciones, recién ha salido, cosa que me parece muy bueno, una nueva directiva de formato de revelaciones y notas bajo el IGCP. Pero esas notas y revelaciones habla del momento de aplicación plena, ¿no? Entonces, la DGCP también ha planteado una serie de reportes, anexos para ir informando esos 3 años de transición y en el sector público no hay pues plataformas maduras y eso hace que el trabajo sea muy manual. Y el otro tema es las políticas contables. O sea,
¿Qué políticas aplico cuando ya ejecuto una exención en una transacción específica? Entonces las entidades tienen que desarrollar políticas contables. Entonces muchas entidades han estado esperando que el regulador, la dirección general, como antes ocurría, porque anteriormente el rol del regulador era emitir directivas contables o tratamientos muy específicos, ¿no? Y están esperando digamos, la DGCP emita políticas contables por cada tipo de entidad o por cada sector, lo cual no se va a dar, porque el regulador lo que ha hecho es decir que se aplica la NGCP 2022 y ha señalado que la declaración de cumplimiento del marco normativo es responsabilidad del titular. Quiere decir que el titular, claro, mediante el área correspondiente de la entidad, tiene que desarrollar sus políticas contables. Entonces, desarrollar políticas contables bajo un IGCP implica una reingeniería contable, yo creo que cultura contable en los preparadores de información, porque la contabilidad antes del IGCP era una contabilidad presupuestal y ahora irnos a un modelo de devengado contable bajo una perspectiva de control económico y no jurídico es muy complicado. Entonces, estos retos se vienen dando. Vamos a entrar ahora sí directamente al contrato de concesión. De hecho, toda esta primera parte va a ayudar a que en el tratamiento de lo que me han encargado ya no haga tanta mención a esta parte normativa. Bueno, ¿qué es entonces un contrato de concesión sujeto a la NIC CP32? Eh, Estos contratos de asociación pública-privada existen bajo diferentes nombres en los distintos países. Entonces, no es que, digamos, la NIC-SP revisa si se aplica en función de lo que dice el contrato, sino que hay que ver la esencia económica. ¿Y qué es la esencia económica? Que este es un contrato entre una parte privada y una entidad pública. Ojo, está vinculada a la prestación de un servicio público o que se brinde un activo para servicio público en la que la parte privada, llámese concesionaria, asume riesgos, ¿no? Incluso no solamente construcción, mantención de la gestión, y la remuneración al privado está vinculado a desempeño. Todo esto se traduce en los contratos, ¿no? Y hay de todo tipo, ¿no? Desde aeropuertos, en el Perú hay, o sea, creo que Perú en América Latina es uno de los países que más ha diversificado este tipo de contratos, ¿no? Muy bien. Entonces, en la parte privada, que se denomina concesionario, no puede participar desde el diseño, el desarrollo nuevo, rehabilitación, el financiamiento, el mantenimiento y la operación. Todo o una parte, ¿no? Es decir, los contratos tienen diferentes alcances, ¿no? ¿Qué es lo que hace que lo convierte, digamos, en esa evaluación de que está sujeto a los alcances de la NIC CP32? Lo que les decía anteriormente, que hay un activo detrás, que es un activo de concesión, ligado a la prestación de un servicio público y cuya remuneración está ligado a temas de desempeño. Cuando hablamos de desempeño, es que el concedente le dice a ese concesionario qué tipo de activo construir, qué servicios prestar, a quién prestar y a qué precio. Todos esos elementos es lo que van a configurar el concepto de control, porque cuando se evalúe si un contrato está sujeto o no a los alcances de la NIC CP32, lo primero que se tiene que evaluar es si el activo subyacente del contrato de concesión está bajo el control de la concedente. Si no está bajo el control de la concedente, por más que se denomine contrato de concesión o lo que sea, habría que evaluar si realmente le aplica la NIC CP32. De eso vamos a ver. Muy bien. Otro aspecto que es muy importante señalar en este tipo de contratos es que esa retribución, esa remuneración que se hace al privado concesionario puede ser de dos tipos. Uno, mediante pagos o cronograma o compromisos de pago definidos, ¿no? Que normalmente lo hace la concedente, pero no necesariamente lo hace la concedente, puede haber distintos mecanismos, pero que son cronogramas definidos, ¿no? De pagos, incluso incluyen el concepto de dinero en el tiempo, etcétera. Y como es un conjunto de pagos para la concedente, ¿qué es? Es un pasivo, perdón, lo relacionado a pagos del gobierno es el cronograma, esos son pasivos financieros. Pero en la otra modalidad, al concesionario no se le hace un cronograma de pago, sino el concesionario recauda, ¿no? Se le da un periodo de tiempo, ¿no? Una tarifa y establece una
digamos, una unidad de servicio, el contrato. Y con eso, el concesionario realiza la recaudación. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, estamos ante un pasivo no financiero para el Estado, para el concedente. ¿Por qué? Porque él no va a desembolsar directamente una obligación o un recurso para cancelar una obligación financiera, sino desenvuelve un derecho de cobro. ¿De acuerdo? Esto mismo, cuando veamos la contabilidad del concesionario, le va a obligar al concesionario a reconocer si lo que corresponde es un cronograma de pagos, para el concesionario constituirá un activo financiero, una cuenta por cobrar. Si lo que corresponde es un derecho de cobro, para el concesionario lo que corresponderá es un derecho, un activo, digamos, ligado, un intangible, ¿no? Un derecho que en el futuro, en el tiempo, lo va a ir convirtiendo en efectivo. Y como ven, hay una correlación, ¿no? Pasivo financiero para el concedente, activo financiero concesionario. Pasivo no financiero para el concedente, intangible para concesionario. ¿De acuerdo? Y ahí es donde están las dos partes, ¿no? La concedente, que en general es el Estado, pero representado por una entidad que tiene el derecho de celebrar ese tipo de contrato, ¿no? O sea, esto está especificado normalmente en las leyes de creación de las entidades públicas. Normalmente son ministerios o entes rectores, ¿no? Ministerio de Vivienda, Educación, el MINEM, que es el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Transportes, Salud, y últimamente han ido ampliándose este tipo de entidades que pueden otorgar, digamos, contratos de concesión. ¿Quién es el concesionario u operador? Es una persona jurídica, ¿no? Que cumple la otra parte, ¿de acuerdo? Que si bien incurre en riesgos, ¿no? Que puede llevar a cabo cualquiera de las actividades que hemos mencionado, desde el planeamiento hasta la gestión, este, digamos que lo que se evalúa es si este concesionario tiene o no control también, y ya eso va por el lado de la contabilidad privada, para ver qué tipo de tratamiento contable realiza. Pero por el lado de la concedente del sector público, clave es determinar si estamos ante un activo que se genera por efectos del contrato y que hay un control de parte de la concedente sobre ese activo. Y eso es lo que básicamente se evalúa para el reconocimiento de activos de concesión. O sea, uno lee el contrato, puede entender, digamos, económicamente el hecho, pero básicamente tiene que identificar que si hay o no control para efectos de reconocer un activo de concesión o activo sujeto a los alcances de la NIC CP 32. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos criterios de reconocimiento? Uno, el concedente, o sea, la entidad pública, ¿no? Establece o dispone qué servicios, ya sabemos que hay un servicio público, debe prestar el operador con la infraestructura o activo objeto del acuerdo. Ese es uno. ¿Qué servicios? Dos, ¿a quién debe prestarlos y a qué precios? Hablábamos de desempeño. Entonces, en el contrato, cuando se establecen estos elementos y que generan, digamos, la naturaleza, el alcance, ¿no? Y una serie de aspectos técnicos del activo, estamos hablando de una de las variables que tiene que reunirse para evaluar si estamos ante un activo de concesión y dar de alta un activo de concesión por la concedente. Pero hay otro más, hay otra variable más que muchas veces no es tenida en cuenta. Es que si bien puede haber esa primera variable, todavía tiene que hablarse si la concedente o el concedente retiene para sí y dice, por medio de la propiedad, posesión, usufructo u otro título, cualquier interés residual significativo sobre la infraestructura o el activo al finalizar el contrato de concesión. Fíjense, por un lado está todo el tema de desempeño económico ligado al uso del activo y claro, con el cual se compromete un privado. Pero por otro lado también hay un elemento clave, es que el uso de ese activo, ¿no? Una vez culminado el periodo de concesión, ¿no? Da lo que se denomina un interés residual significativo, es decir, un valor remanente, si queremos decirlo en términos contables, ¿no? Pero en términos financieros se entiende interés residual significativo, en este caso para el concedente, al cabo del contrato de concesión. ¿Qué ocurriría si no hay un interés residual significativo? Es probable que se ponga en duda que haya un control, porque ya no tendría control de un potencial de servicio, porque ya no tendría interés residual significativo. O lo otro también se pone en duda, ¿qué pasaría si el Estado, la concedente, tiene que retribuir una contraprestación
al final del contrato de concesión por ese interés residual al concesionario. Entonces, también estaríamos ante una falta de control, porque lo que estaríamos hablando es de una adquisición de esa participación residual, y ante lo cual se pondría en duda si la concedente estaría o no ante un control y, por tanto, a efectos de reconocer un activo de concesión. Ese es uno de los juicios más significativos que hay que hacer en la evaluación de contratos de sujetos a esta NIC-SP. Vamos un poco más a hablar de esto, porque, ojo, esto tiene mucho que ver con el concesionario. De hecho, nosotros hemos tenido ocasión de analizar desde el lado del concesionario, ¿no? Cuando el auditor privado, ¿no?, un poco le cuestiona por qué ha constituido un activo financiero, ¿no? Cuando es una concesión, digamos, que implica un cronograma de pagos para el concesionario, o un intangible cuando tiene un derecho de cobro, ¿no? Entonces, igual el concesionario tiene que demostrar que no tiene el control y que el que tiene el control de ese activo es la concedente, bajo la misma lógica, ¿no?, de esos elementos. Entonces, ¿qué es un interés residual significativo? Es un valor actual, ¿no? Es decir, en términos, en este caso, de flujos, porque básicamente acá hablamos de que la infraestructura pública implica una prestación de servicio, hay un tema de desempeño, y en general se entiende que esto puede medirse mediante los flujos, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el valor, ¿no?, actual de esa infraestructura de activos a la fecha de culminar el contrato de concesión? Si ese valor es significativo, dice, en comparación a su valor total, entonces estaríamos hablando de un interés residual significativo. Si no es significativo, bueno, estaríamos hablando de un interés residual no significativo. Entonces, ese es un elemento que muchas veces es dejado de lado. ¿Por qué? Porque muchas veces no se tiene el contrato de concesión, o no se cuenta con el modelo económico para poder hacer una adecuada estimación de este valor, o en general solamente se vio el contrato de concesión y se dijo que está sujeto a la NIC SP 32. Entonces, este es un elemento clave que lo que hace es comparar el valor actual, ¿no?, ese futuro al término del contrato de concesión, y el importe en libros. Ojo, muchas veces uno diría, pero ese valor, ese interés residual significativo debe corresponder al importe en libros de los activos al final del periodo de concesión. Y como sabemos, no necesariamente eso se puede dar, porque finalmente el importe en libros es el importe, digamos, remanente, disminuido el costo menos la depreciación. Y como sabemos, la depreciación es una estimación que no necesariamente puede obedecer a razones económicas. Y entonces puede haber una diferencia. Por eso estamos hablando de un valor actual y no de un cálculo contable por aplicación de la depreciación en el modelo de costo. ¿De acuerdo? Entonces, por el lado de la concedente, el importe en libros, como sabemos, se mide aplicando la NIC SP 17, que es equivalente a la NIC 16 y que ha sido reemplazada por la nueva NIC SP 45, o la NIC SP de deterioro, que en el sector público es la 21 y 25. El marco conceptual que habla de un valor actual, vamos a hablar de eso. Pero el concesionario, como sabemos, se aplica, entre otros, para el activo, la NIC 16, la NIC 13, y obviamente la interpretación, la IFRIC 12, ¿no? Para un poco ver si está ante un control o ante riesgo. Entonces, este es un elemento clave, es parte del juicio, y no es solamente un juicio normativo, sino en general hay que hacer una estimación. Entonces, una vez que se haya superado ese juicio, si estamos o no ante un activo de concesión, hay que medir el activo de concesión. Y ese es otro elemento complejo. ¿Por qué? Porque lo que dice la NIC CP 32, acuérdense que la NIC CP, todas las NIC CP hasta la versión 2022, que es la NIC CP 43 de arrendamiento financiero, hablan de valor razonable cuando hablan de valor actual. ¿Por qué? Porque cogieron de las NIF el concepto de valor razonable. Y como sabemos, la NIF 13, valor razonable, incorpora varios enfoques, entre ellos de mercado y de costo. Como eso genera confusión, el marco conceptual, la NIC-SP dijo, no usemos el concepto de valor razonable porque se está tendiendo a entender como valor de mercado, y empiezan a usar el concepto de valor actual. Pero en general, lo que se busca es medir un valor distinto al costo, ¿no? Que en este caso, el costo, ¿quién lo tendría? En este caso, en los activos de concesión, el costo es el que desenvuelve el concesionario. Acá estamos tratando de medir el activo de concesión para la concedente. ¿De acuerdo? Entonces, el ANIC CP32 nos dice,
es el valor razonable, ¿no? Y es utilizado para determinar, digamos, en el reconocimiento inicial, el costo de un activo de concesión construido, desarrollado o cualquier mejora en activos ya existentes. Pero nuevamente, no desde la perspectiva del costo que desenvolvió el concesionario, sino desde la perspectiva de la concedente. Y la concedente, ¿qué busca medir en ese activo? Dos cosas, o el potencial de servicio, porque en general los activos del sector público están orientados a prestar servicio público, o el potencial de beneficio, que es muy parecido a las NIF. En general, podríamos incluso aceptar que en los contratos de concesión, que está ligado a temas de desempeño, sí podría usarse el concepto de potencial de beneficio. ¿De acuerdo? Pero hay que medirlo desde la perspectiva de la concedente. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Como sabemos, el modelo de costo, tanto en NIF y NIC-SP, es el mismo. El valor total o de adquisición menos la depresión acumulada menos la pérdida anterior. Ese es el modelo de costo. Pero como este no es un activo construido por la concedente, entonces el costo no lo desenvuelve la concedente, sino el concesionario. Y vale, no es de más decir que en general todos los contratos de concesión han acabado en controversias entre el valor que señala el concesionario, que digamos, entre su costo, ¿no? Que informa el concesionario y exige dentro de sus modelos económicos, y el costo que podría haber desenvuelto en la entidad pública. Por eso es que se dice que el costo no es el costo del concesionario, sino sería el costo de la concedente, pero como el concedente no ha desenvuelto la transacción, hay que ir a un modelo de costo atribuido o de valor actual. Y este es un poco lo que serían los modelos de medición en el sector público. Como ven, hay dos grandes modelos, el modelo del costo histórico y el modelo de valor corriente, que en el sector privado es el valor razonable, la NIF 13. Y fíjense, dentro de ese modelo de valor corriente, para los activos hay tres enfoques, igual que la NIF 13. El de mercado, que digamos sería una tasación de mercado, el de costo y el enfoque de ingresos. Entonces, y ahí hay que hacer un juicio. El de mercado se aplica cuando hay un mercado activo y los activos están destinados para la venta. Si no ocurre eso, hay que aplicar un enfoque de ingresos, pero el enfoque de ingresos se usa solamente si el activo público está orientado a generar beneficio. Si no, hay que aplicar el modelo de costo. Entonces, un poco los juicios que se deben aplicar. En general, en los activos de concesión podría usarse el enfoque de ingresos porque sí se puede identificar unidades de servicio y desempeño. Entonces, eso es lo que se tiene que aplicar al momento de medir el activo. ¿De acuerdo? No necesariamente, repito, es el costo que ha desenvuelto el concesionario, ¿no? Cuando se reconoce un activo, inmediatamente se reconoce un pasivo. Voy a acelerar un poco porque me he pasado de tiempo. Es decir, si ya reconocí que hay control sobre un recurso por parte de la concedente, reconozco un activo, lo mido, tengo que reconocer un pasivo. Ya sabemos que el pasivo va a depender, si es financiero o no financiero, de la forma como es retribuido, ¿no? La remuneración al concesionario. Ahora, esto no es tan sencillo a veces. Muchas veces el concesionario tiene las dos formas de retribución. Tiene una retribución mediante un cronograma de pagos, entonces la concedente tiene un pasivo financiero, el concesionario una cuenta por cobrar, pero también tiene derecho de uso a recaudación. Entonces estamos ante a veces dos modalidades en un solo contrato. Pero en general, cuando hay un activo, hay un pasivo que puede ser financiero o no financiero, ¿no? Y eso es un poco el balance que hacen las entidades concedentes, ¿no? O sea, cuando reconocen un activo de concesión al valor actual, dependiendo, repito, en general puede ser enfoque de ingreso o de costo, tengo que reconocer un pasivo, ¿no? Y el pasivo para ser financiero, sí, implican pagos programados, aportes de la entidad al concesionario, pagos periódicos. O si es una remuneración tarifaria que el concesionario va a recaudar a lo largo del periodo de concesión. Entonces, este es un balance que ocurre normalmente al momento de reconocer activos y pasivos de concesión, ¿no? Se reconocen esos pagos si hubiera un pasivo financiero o ese derecho de recaudación, o ambos, y se mide el valor del activo de concesión, ¿de acuerdo? Y consecuentemente se hace el balance, ¿no? ¿Qué pasa con la IFRIC 2 y la NIC SP32? O sea, si vemos este balance por el lado de la concedente, algo similar pasa por el lado del concesionario. Por eso se dice que estos dos marcos de la NIF, la IFRIC 2 y la NIC CP32 son dos marcos sobre un mismo hecho. Y como ya les comenté,
lo que prima es el concepto de control, ¿no? Es decir, concesionario no puede reconocer un activo por más que evalúe los riesgos que asume en todo ese proceso de construcción-gestión, sino quién controla. Y si ya concluye que el que controla es la concedente, el concesionario reconoce o un activo financiero o un intangible, ¿no? Eso ya lo vimos ya. Hay dos tipos de concesiones entonces para cerrar esta idea. Una concesión cofinanciada es aquella en la cual cofinanciado significa que el concesionario recibe pagos programados o aportes, ¿no? Hay pagos programados, hay un programa de pagos y estamos para la concedente un pasivo financiero y el concesionario un activo financiero. Este es el ejemplo típico, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de agua en el sector público, ¿no? Y ojo, que es operado por una empresa pública, que a veces complica todavía el análisis, ¿no? Acá la concedente es el Ministerio de Vivienda, hay un concesionario que es un privado y hay una empresa pública que cumple el servicio público dependiendo de ese activo, ¿no? Bueno, eso ha dado ocasión a una serie de consultas, pero para el concedente está claro que hay un activo de concesión y un pasivo de concesión. Bueno, en este caso, este contrato hace todos los procesos, ¿no? Diseño, construcción, durante todas las etapas del servicio, ¿no? Ok, un modelo de concesión autofinanciado, además está decir que el cofinanciado da lugar a un pasivo financiero para el concedente, muy bien. El modelo de concesión autofinanciado, en el cual el concesionario construye y recauda, lo típico de las carreteras, ¿no? Uno va para el sur y ahí ve que el concesionario está recaudando. Autofinanciado porque el concesionario construye con sus recursos y la remuneración que recibe es incluido, digamos, una retribución a esa inversión, pero ojo, también hay temas complejos, claro. No es la remuneración total, sino hay que diferenciar cuál es la remuneración llamada por el CAPEX, ¿no? Es el capital de explotación, la inversión en la infraestructura, y cuánto es la remuneración por la operación, el denominado OPEX. Entonces, en general, el valor del activo y pasivo de concesión está ligado solo al CAPEX, ¿no? Al valor de la infraestructura. No incorpora lo que implica la operación y la retribución, que son ingresos y gastos para el concesionario, ¿de acuerdo? Y esos son los modelos contables, ¿no? Reconozco un activo cuando es un autofinanciado y para el concedente un pasivo financiero y para el cofinanciado, para el concedente un activo y un pasivo no financiero, porque claro, la concedente no va a cancelarlo, pero contrae una obligación ante un tercero y le da un derecho de cobro, ¿no? Bueno, eso es, digamos, lo que quería traerle respecto al tema de concesiones. Me he pasado, creo, unos minutos, pero encantado de hacer algunas preguntas para poder ampliar lo que se ha vertido. Muchas gracias. De verdad, bien ilustrativo, muy útil para todos los miembros del IPIDE que están aquí escuchando y los que después van a escuchar la grabación. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo acá algunas que recibo por WhatsApp, pero no sé si Perfecto. alguien quiere formular una pregunta. Susana, ¿estamos atentos? Bueno, entonces, a ti te voy comentando. Hay una pregunta que dice que este marco no va a aplicar a a la actividad empresarial del Estado, pues, digamos, empresa de FONAFE, ¿no? Jesús. Sí, porque la empresa pública, sujeta a los alcances o al control de FONAFE, no es concedente ni concesionario. Pero hay un caso bien particular, que es cuando una empresa pública está en el medio de un contrato de concesión. O sea, hay una entidad concedente Ujú. y hay un privado, un concesionario. ¿Cuál es el rol de la empresa pública? Muchas veces la empresa pública tiene que reconocer un activo eh, por arrendamiento financiero, porque depende de ese activo de concesión, o sea, de la relación concedente-concesionario para operar su servicio público. O sea, sí le genera un impacto indirecto, pero no como activo pasivo de concesión, sino como un activo de arrendamiento. Eso ha pasado por la infraestructura ligado a servicios de agua potable, ¿no? Claro, es un tema que sí se ha discutido, ¿no? Incluso ha habido Sí, sí, bien divergencias sobre fuerte el cómo debate. tratar. Hay que consultar a todas las firmas. Sí, exactamente. Sí, esa es una. La otra pregunta que me hacen, saliéndose un poquito de lo que mencionas aquí, tiene que ver con la forma en la que se ve el deterioro bajo la NIC SP, que no es la Ajá. misma de la NIC 36. No sé si nos podrías comentar un poquito Ya, los criterios que se siguen. sí. De hecho, también, Carlos, para el concesionario sí le genera diferencias temporales, porque Ujú. acuérdense que para la SUNAT todo eso es financiero, para ti es tu activo, no sé si es Correcto. instrumento financiero, intangible, según
pero tú me contabilizas como activo. Bueno, me estoy saliendo un poco el tema, pero sí, ahí hay mucho para que rebanar. Está muy bien. Bueno, la NIC 36 para las empresas privadas establece un marco de evaluación de deterioro sobre el concepto de potencial de beneficio, ¿no? O sea, el valor de uso, ¿no? Comparado con el costo, ¿no? Con el importe en libros. Ujú. Pero en el sector público se complica porque no todos los activos están orientados a generar beneficio. En general, muy pocos están orientados a generar beneficio. Podríamos decir que en concesiones está ligado a desempeño, pero en general, carreteras, aeropuertos, plantas de tratamiento, o sea, todo lo que uno ve como infraestructura, no. Entonces, ahí hay dos modelos de evaluación de deterioro. Uno, de activos generadores de efectivo, que serían muy parecidos a los de las NIF, donde el valor de uso igual se calcula por el flujo descontado, ¿no? Y los activos no generadores de efectivo, donde ahí no hay forma de aplicar un valor de uso bajo flujo descontado. Ahí el valor de uso, Carlos, es el costo, el valor actual corriente, que es el costo de reposición corriente para nosotros en la NIF 13, ¿no? Entonces, son dos formas de medir, pero que igual tienen que llevarse a cabo considerando indicio de deterioro, si hay unidad generadora de efectivo y todas las técnicas que devienen de la NIC 36, porque en verdad han salido de la NIC 36 esos dos modelos, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Entonces ahí también hay una precisión que hacer, ¿no? Otro tema que me preguntan es, de acuerdo a tu experiencia, porque tú tienes amplia experiencia en esto, hay entidades de distinto tipo en el sector gubernamental. Podemos hablar de ministerios, Ujú. municipalidades en zonas remotas. ¿Cómo es la posibilidad real de una implementación, sobre todo las entidades más pequeñas, de estas exigencias de NIC-SP? Sí, mira, en la práctica te contaba que en Chile han empezado con el gobierno central y, digamos, los gobiernos descentralizados regionales. Los municipios se han ido al final y sobre todo los pequeños, que en nuestro caso son los distritales, ¿no? Claro, no Ujú. es lo mismo un distrito de San Juan de Lurigancho que tiene como 2 millones de habitantes y un distrito de 10.000 habitantes, ¿no? Entonces, Correcto. ¿qué es lo que ocurre? Entiendo que la DGCP está evaluando un modelo de simplificación para este tipo de entidades, algo así como la NIC-CP PYME, ¿no? Pero digamos acá no hay PYME, digamos es un modelo más pequeño. Sin embargo, sin alejarse pues del modelo de Vengo. Entonces, yo creo que ese es un reto. Yo creo que la Dirección General sabe que al 2026 no van a llegar las municipalidades y su mirada está más yendo dentro del globo de las 2.500 entidades, ¿no? Las 500 más grandes, que en realidad son la materialidad en la cuenta general, que representan el 80% de activos y pasivos, esas sí deben estar en IGCP. Y el 20% donde están los 2.000 y picos municipios, probablemente lo hagan en años siguientes. Ahora, ahí mucho tiene que ver con tecnología, Carlos. El otro elemento, más allá del conocimiento del marco, de todo este tema de la falta de información, es el uso de plataformas, ¿no? Porque eso podría ayudar, pero sin embargo, ahí hay temas que todavía está trabajándose, ¿no? Pero sí, no creo que lleguen al 26, realistamente, ¿no? Sí, correcto. No existe un marco como NIF Pymes en el mundo No, ni no, no NIF, ¿no? existe en IGCP. Tendría que ser pautas transitorias diferentes, no sé, alguna Sí, solución. Pero el camino es bueno, se está tratando de buscar mejorar la gestión estatal, sin lugar a dudas esto apoya, ¿no? Una última pregunta, Jesús. Explicaste, y eso es muy útil para nosotros, siempre acostumbrados muchos a ver IFRIC 12, sin IF 12, la perspectiva del concedente, ¿no? sí. Eh, Me quedó claro, o al menos yo te entendí, que quien tiene que efectivamente la entidad del concedente que tiene que desembolsarle al concesionario por la construcción de la infraestructura, reconoce un pasivo financiero, ¿no? Porque va a haber un movimiento de flujo. La Pero concedente, claro. en el caso en el cual el concesionario lo que gana es el derecho a explotar Ujú. el servicio público durante un tiempo determinado, me dices que se reconoce un pasivo no financiero. Y Ah, ok. No, no, ahí en todo caso preciso. sí, quería entender un poquito, porque ahí Claro, me... espera. ¿no? Mira, hay dos tipos de concesión, decía. El Ah, cofinanciado, donde el concesionario tiene un derecho de explotación o derecho de cobro. O sea, explotar y recaudar. correcto. Ahí la concedente reconoce un pasivo no financiero, el Estado, Ah, ok. pero el concesionario reconoce un intangible, que es ese Exacto. derecho de explotación. O sea, siempre reconoce un activo al concesionario, pero en este caso un activo no financiero, que sería un intangible. Correcto. Y en cuanto a la medición de esa infraestructura que se construye, eh,
la entidad tiene el control, el concedente lo tiene en el momento inicial, el control, porque el concesionario obra por cuenta de instrucciones que le da el concedente, ¿no? Esa medición inicial, ¿qué tan factible es, no? Sí, es bien compleja porque fíjate, ¿qué ocurre? Muchas veces la infraestructura se va disponibilizando para su uso por partes. Entonces Exacto. tienes un periodo de contrato de una infraestructura pública de 5 años. Pero digamos, el tramo uno ya está al segundo año. ¿Tengo que esperar al año 5? No. Es lo mismo que en NIF. Es NIF 16. Está disponible para el uso de acuerdo a cómo ha sido previsto o no al momento de su, digamos, de que se lee el contrato. Entonces hay que ir reconociendo, claro, en tanto la entidad la concedente acepta la conformidad de ese tramo, ¿no? Porque muchas veces hay controversia. Entonces, no es que tanto para la concedente, para reconocer un activo de concesión, o el concesionario ya irá por el lado de la IFRIC 12, pero para la concedente es cómo está disponibilizándose para su uso, ¿no? Y voy reconociendo en función de eso el activo y pasivo de concesión. Claro. Jesús, mira, antes de despedirnos, te quería agradecer mucho este tema y me gustaría, la verdad, que si pudieras publicar algo de esto en la revista que publique el IPIDET, porque Encantado. va a servir mucho para que se entienda la problemática, es una introducción para muchos tributaristas, abogados, contadores, de toda la problemática que representa la NIC SP. La verdad, te agradezco mucho, Jesús, y espero tenerte en otra ocasión por aquí. No, con gusto, Carlos. Me gracias por la invitación y saludos a quienes están viéndonos y nos van a ver en video. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos Encantado. conversando. Hasta Buenas luego. noches. Gracias.